Buenos días, compañeros. Soy Catherine Arteaga Barberán, estudiante de la carrera de Derecho, y en esta ocasión les voy a compartir un poco sobre los derechos digitales, violencia digital y protección de datos personales. Como introducción, tenemos que en la actualidad el acceso al Internet y las tecnologías digitales forma parte de la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes. Plataformas educativas, redes sociales, videojuegos y aplicaciones móviles que ofrecen un aprendizaje moderno, la comunicación y el entretenimiento. Sin embargo, también existen riesgos relacionados con el ciberacoso, la vulneración de los datos personales, la explotación digital y el acceso de contenidos inadecuados. Pero, ¿qué son los derechos digitales? Son el conjunto de garantías y libertades que protegen a las personas en el uso de tecnologías e Internet. Estos derechos incluyen derecho a la privacidad, derecho al acceso seguro a Internet, derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación digital, derecho a la protección frente a la violencia digital. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, estos derechos deben aplicarse considerando el principio de interés superior del menor. Los derechos de la niñez en entornos virtuales tienen derecho a desenvolverse en espacios digitales seguros y libres de violencia. Entre los principales derechos destacamos lo siguiente. 1. El derecho de la protección de datos personales. 2. El derecho de la seguridad digital. 3. El derecho a la educación tecnológica. 4. El derecho a la participación digital. ¿Qué normas nos amparan? Tenemos la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Protección y Datos Personales y la UNICEF. Como ya todos conocemos, estos son unos pocos ejemplos de los que en realidad ahora se están dando, como son la publicación de fotografías de menores sin consentimientos, el acoso escolar mediante redes sociales, la difusión de información privada, robo de cuentas o identidad digital. Pero para todo esto tenemos nuestras recomendaciones, que son supervisar el uso de redes sociales y aplicaciones digitales, enseñar a los menores a no compartir información personal, utilizar contraseñas seguras y activar medidas de protección, dialogar sobre los riesgos del Internet y cómo actuar ante situaciones sospechosas, promover la educación digital responsable desde el hogar y las instituciones educativas, limitar el acceso a contenidos inapropiados mediante controles parentales. En conclusión, tenemos que los derechos digitales de la niñez constituyen una extensión de los derechos humanos en la era tecnológica. En el Ecuador, la Constitución y diversas leyes reconocen la importancia de garantizar la seguridad y privacidad del desarrollo integral de los menores en medios digitales. A continuación tenemos sobre el tema violencia digital, tipos, riesgos y consecuencias jurídicas. Esto comprende toda acción realizada mediante medios tecnológicos que cause daño psicológico, emocional, reputacional y económico a una persona. Su estudio es sumamente importante porque permite identificar los riesgos y prevenir la vulneración de los derechos y promover el uso seguro y responsable de las plataformas. Pero, ¿qué es en sí la violencia digital? Es toda conducta realizada mediante Internet, redes sociales, aplicaciones, medios electrónicos o cualquier medio tecnológico que tenga como finalidad intimidar, acosar, amenazar, humillar, manipular o vulnerar los derechos de una persona. Dentro de los tipos de violencias digitales tenemos el ciberacoso, el grooming, el sextorsión, la suplantación de identidad, la difusión no consentida del contenido personal, el discurso de odio y discriminación digital. ¿Cuáles son los riesgos de la violencia digital?
pueden generar múltiples riesgos, de los cuales vamos a detallar los siguientes: afectaciones emocionales y psicológicas, ansiedad, miedo y estrés, bajo rendimiento académico, aislamiento social, daño de la reputación personal, vulneración de datos personales, explotación de abuso de menores. Pérdida de confianza en entornos digitales. Cuando los niños, niñas o adolescentes son la consecuencia que pueden impactar significativamente en su desarrollo integral y bienestar. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades jurídicas ante esto? La responsabilidad civil, que la víctima puede exigir una reparación por los daños causados a su honor, imagen, intimidad e integración. La responsabilidad administrativa compete a las sanciones cuando existan vulnerabilidad de derechos. Y la responsabilidad penal es cuando ciertas conductas constituyen delitos y pueden ser investigadas y sancionadas por la autoridad judicial. ¿Cuáles son los tipos de normas que protegen y garantizan ante estos hechos? Son el derecho a la integridad personal, el derecho a la intimidad y privacidad, la protección para niños, niñas y adolescentes, el derecho al honor y buen nombre, y protección frente a toda forma de violencia, en la cual establece que el artículo 44, el principio del interés superior del niño, niña o adolescente. Dentro de las normas jurídicas tenemos lo que es el Código Orgánico Integral Penal, que sanciona las diferentes conductas relacionadas con amenazas, extorsión, violencia, delitos, suplantación, delitos contra la integridad. Como por ejemplo, un estudiante que crea una cuenta falsa para burlarse de un compañero y publicar mensajes ofensivos. Como recomendación, tenemos no compartir información personal con desconocidos, configurar adecuadamente la privacidad de las redes sociales, informar inmediatamente a padres, docentes o autoridades sobre situaciones de acoso digital y conservar la evidencia como capturas de pantalla, mensajes o correos ante posibles denuncias. Conclusión: la violencia digital constituye una problemática creciente que afecta el ejercicio de los derechos fundamentales en los entornos virtuales. Particularmente los riesgos son como el ciberacoso, la sextorsión, el grooming y la vulneración de datos personales, por lo que requieren una protección forzada. La protección de los datos personales en el Ecuador. Esto constituye un derecho fundamental reconocido en el Ecuador, especialmente en un contexto del uso del Internet. Los niños, niñas y adolescentes comparten información constantemente en entornos virtuales, lo que incrementa el riesgo de que sus datos personales sean utilizados de manera indebida. Contra la entrada en la vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPDP, en el Ecuador fortalece un marco jurídico para garantizar toda persona sobre el tratamiento de vulneración personal. Esta ley adquiere especial relevancia para la protección de la niñez al considerar los datos de los menores como una categoría especial que requiere mayores medidas de seguridad. Los principios de la LOPDP establecen la licitud, que son los datos que pueden tratarse conforme a la ley, el consentimiento, en la cual el titular debe autorizar el tratamiento de sus datos, la finalidad, que son los datos que deben utilizarse únicamente con el propósito que fueron recopilados, la seguridad, quienes administran los datos, y la confidencialidad, la información que debe mantenerse protegida frente a accesos no autorizados. ¿Quiénes tienen derecho a estos respaldos constitucionales legales? Tienen derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de la información incorrecta, a oponerse al tratamiento de su información en determinados casos y conocer quién utiliza sus datos y con qué finalidad.
Como ejemplo, tenemos una institución educativa publica fotografías de estudiantes en redes sociales sin autorización de sus representantes legales. ¿Qué consecuencias nos puede traer esto? La vulneración de derechos a la protección de datos personales. El marco normativo ecuatoriano nos indica que todo esto se encuentra fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en el Código de la Niñez y Adolescencia y en el Código Orgánico Integral Penal. Como recomendaciones, tenemos no compartir información personal innecesaria en redes sociales, configurar la privacidad de las cuentas digitales, leer las políticas de privacidad antes de utilizar una aplicación, enseñar a los niños, niñas y adolescentes a identificar riesgos en Internet, denunciar también el uso indebido de datos personales ante la autoridad competente. En conclusión, tenemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales presenta uno de los principales avances jurídicos en el Ecuador en materia de derecho, con el objetivo de garantizar que los datos personales mantengan un control sobre su información personal y que ésta sea tratada de forma lícita y transparente. A continuación tenemos una breve explicación sobre lo que es el sexting y el riesgo asociado en entornos digitales. ¿Qué es el sexting? Es compartir fotografías de carácter sexual y que estas a su vez sean difundidas sin ningún consentimiento de la persona. Conocemos que los medios en los que puede ser difundido puede ser WhatsApp, puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser Snapchat, puede ser Telegram. ¿Cuáles son los riesgos que puede traer el sexting? Los riesgos que su intimidad sea vulnerada, que su cuerpo físico de la persona y la integridad y la moralidad de la persona sea expuesta sin su consentimiento. ¿Cuáles son los métodos de prevención para esto? No compartir fotografías, no compartir contenido sexual, configurar su privacidad. Conocemos que las redes sociales tienen sus pasos para poder denunciar o emitir alertas cuando hay contenido sexual y no visible, y no difundir fotografías que atenten a nuestra moralidad. Bueno, es todo lo que puedo manifestar en esta charla. Agradezco su atención, agradezco la colaboración. Muchas gracias.